Bienvenidos a nuestro canal Purísima Concepción, Comunidad de Tlacopac. Los invitamos a meditar el Evangelio de hoy en la voz de Monseñor Nicolás. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él les respondió: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. El que me sirve será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. Se puede hacer. Queremos ver a Jesús. Ese es el pedido que unos griegos que se habían acercado a Jerusalén para la fiesta de la Pascua le hacen a Felipe, uno de los apóstoles, de los discípulos del Señor. Queremos ver a Jesús. Y este reclamo, Felipe junto con Andrés se lo hacen al Señor. No se trata simplemente de ver a Jesús físicamente, de conocerlo físicamente. El verbo ver en el Evangelio de Juan tiene una importancia muy grande y atraviesa prácticamente todo el Evangelio desde el inicio. Recordarán en el prólogo cuando dice el evangelista: el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y agrega: y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que tenía junto al Padre. Ese verbo ver que aparece también luego cuando el testigo, el que narra el Evangelio, luego de ver al soldado que atraviesa el costado abierto de Jesús, de donde sale sangre y agua, dice que vio. Y ese testimonio es verdadero y es para que nosotros creamos. Esa misma expresión aparece luego cuando Pedro y Juan, luego de la resurrección, corren hacia el sepulcro y dice que el discípulo amado entró, vio y creyó.
Y aparece también luego cuando Tomás, recordamos esa escena famosa, que luego de ver y de tocar las llagas abiertas del Señor resucitado, cree. Ver en el Evangelio de Juan entonces significa ese conocimiento profundo que descubre justamente la identidad del Maestro, que hace experiencia profunda, no es solo un ver con los ojos de la carne, sino un ver penetrar con los ojos de la fe en el misterio de Jesús. Y así el evangelista también, cuando en una de sus cartas les habla a sus lectores, dice: nosotros lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos tocado con nuestras manos acerca del Verbo de vida, eso es lo que transmitimos. Entonces, esta expresión, queremos ver a Jesús, hace referencia a ese deseo del corazón del hombre de hacer experiencia de Cristo, de conocerlo con los ojos de la fe, de penetrar un poquito en el misterio de Jesús. ¿Cuál es la respuesta de Jesús ante este reclamo? No les dice, ok, sí, que vengan y me vean. No, da una respuesta un poco desconcertante. Dice que luego de que Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, él respondió: ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. Conocer a Jesús, creer en Él, penetrar en el misterio de su persona, es reconocerlo a Él en su entrega total. Por eso al final del Evangelio hace referencia: cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y el evangelista aclara, dijo esto indicando de qué muerte iba a morir: la cruz. Si queremos conocer a Jesús, tenemos que aprender a contemplarlo en la cruz. Por eso este Evangelio es providencial en esta semana, que es prácticamente un prólogo de la Semana Mayor, de la Semana Santa. La semana que viene vamos a entrar ya, justamente toda la liturgia nos va a ir llevando a contemplar el misterio de la cruz y la resurrección. Para conocer a Jesús tenemos que abrir los ojos de la mente y del corazón y darnos cuenta que allí en la cruz está el signo más grande del amor de Dios por nosotros. Y que el misterio de Jesús solo se desvela entendiendo su entrega, su sacrificio, su donación. Lo escuchamos también en la segunda lectura de la carta a los Hebreos. A pesar de que era hijo, aprendió a obedecer padeciendo la cruz. Y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de salvación eterna para todos los que lo obedecen. Jesús desde su cruz nos salva, se transforma en causa de salvación para nosotros. Nos libera de la muerte y más aún del miedo a la muerte. Esa es la primera consecuencia que podemos deducir de esta exclamación de Jesús: atraeré a todos hacia mí. Lo dice él también de una manera muy clara: el que se ama a sí mismo se pierde, el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. La revolución del mensaje del Evangelio es esta, porque por nuestra tendencia, y todo el mundo nos invita, nos empuja a vivir en una dirección opuesta. Es decir, todo nos invita a vivir para nosotros mismos, como un espíritu de supervivencia, de autoafirmación constante. El pecado, en última instancia, es eso, es la afirmación de mí mismo por sobre Dios y por sobre los demás. Todo nos empuja hacia esta dimensión de vivir para nosotros mismos, por temor a la muerte. Y lo vemos, desgraciadamente, en estos tiempos de pandemia, cómo se han desencadenado también mecanismos en los que se ha generado prácticamente un pánico. No digo, por supuesto, que no hay que tener todas las precauciones si se ve que nosotros lo estamos cumpliendo, pero el cristiano frente a la muerte tiene una actitud muy distinta. ¿Por qué? Porque la verdadera muerte no es la muerte física. La verdadera muerte es vivir para sí mismos.
Y la verdadera vida no es la vida física, los pocos o muchos años que el Señor nos concede. La verdadera vida es vivir para Cristo. Y de esa vida nadie nos puede separar, ni la muerte, ni la espada, ni la persecución, ni el hambre, nada. Por eso San Juan en el Evangelio, cuando habla de la fe, dice: el que cree tiene ya vida eterna. No se trata solo de la vida eterna que vamos a tener en el futuro, cuando sea plena en nosotros. Ya desde ahora el que cree tiene vida eterna, porque no vive para sí, vive para Cristo. Y como el grano fecundo, es fecundo solo si muere, si renuncia a sí mismo. Entonces la verdadera revolución, la verdadera novedad del Evangelio es esta, y el ejemplo nos lo da el Señor. Hay una frase en la carta a los Hebreos, no en el texto que escuchamos hoy, sino en un pasaje en el capítulo 2, donde nos explica el porqué de la encarnación y de la muerte de Jesús. Dice: Cristo se hizo hombre para reducir a la impotencia, mediante la muerte, la propia muerte, al que tenía el dominio sobre la muerte. Cristo se hace hombre para reducir a la impotencia a la muerte y al demonio que tenía poder sobre la muerte, y liberar de este modo a todos los que vivían esclavizados por el temor de la muerte. El Señor, con su vida, con su resurrección, nos libera del temor a la muerte. Nos hace libres realmente para vivir una vida plena ya desde ahora, una vida que no sea concentrada en sí mismos, sino una vida gastada, desgastada por Cristo y por los demás. Cuanto más entremos en esta dinámica de la entrega, de la donación, de la ofrenda de sí mismos, más vamos a conocer, a ver a Jesús, a experimentar a Jesús, entrando en esta frecuencia de la donación. La Eucaristía que estamos celebrando ahora es eso, es Cristo que se entrega por nosotros, nosotros que recibimos su vida, la comunión, y esa vida que se transforma cuando salgamos de esta puerta en ofrenda para los demás. No es solo para mí mismo, es para darnos, y para que ese reclamo que está en el corazón de todo hombre, queremos ver a Jesús, ellos en nosotros lo puedan recibir. A Jesús no lo vemos solo en la Eucaristía o en la palabra de Dios, también a través del testimonio de los cristianos. Entonces preguntémonos si realmente las personas con las que nosotros compartimos la vida, las personas que nos frecuentan, pueden ver a través de nosotros a Jesús, o qué rostro de Jesús estamos mostrando. Pidamos al Señor entonces que nos ayude a prepararnos, a entrar en esta sintonía, en esta dimensión de la entrega. Solo así vamos a poder celebrar realmente la Pascua. La Pascua que ya se aproxima no es solo un ritual anual en el que conmemoramos algo del pasado. No, es renovar esa vida que ya recibimos y que no es solo obra de nuestro esfuerzo, como diciendo, sí, tenemos que esforzarnos por imitar a Jesucristo. Por supuesto que sí, pero no se trata solo de imitación, se trata de gracia, porque ya lo hemos recibido. Esa vida ya la recibimos en el bautismo. Hemos muerto con Cristo y resucitado con Cristo. Eso es lo que vamos a hacer de nuevo presente el día de la vigilia pascual, y es lo que se tiene que reflejar en nuestra vida de cada día. Que así sea. Muchas gracias por su presencia. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal, a darle me gusta con el pulgar hacia arriba, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Que pases un buen día.